también hay un error que la crisis descubre, ¿no? Que era un poco que la gente creía que tenía derechos, tener derechos como se tenía un brazo, como se tenía hígado, ¿no? Como tener derechos, ¿no? Es mentira, los derechos no se tienen. Los derechos no se tienen, los derechos se conquistan, los derechos se mantienen y los decretos, el subdecreto, lo que coño vaya a pasar, no depende de la letra, sino de cómo se aplique, de las condiciones de lucha para defender esos derechos. Porque realmente lo que se llama tener derechos es simplemente el resultado de un cierto equilibrio de luchas, ¿no? Si esas luchas se pierden, se van a perder los derechos, porque, repito, los derechos no se tienen, los derechos se conquistan, se mantienen o se pierden, ¿no? Entonces, fácilmente, si la crisis va por donde quieren los de arriba, nos vamos a quedar sin muchos derechos. No nos pueden quitar el hígado, aunque sí nos están quitando los genes y el maíz, pero los derechos, desde luego, sí. Y sería importante tratar de percibirlo así, porque muchas veces el lenguaje es como los zapatos, ¿no? Que cuando lo usamos mal nos hace que caminemos mal, ¿no? Entonces, sacarse de la cabeza lo de los derechos. Derechos sin lucha es mentira. Democracia, lo mismo, es decir, la democracia, cuando se mide simplemente por la libertad de prensa, por lo de votar, no significa nada si no se completa con esa otra democracia de si puedo elegir los derechos que tengo, de si puedo elegir quién es mi gerente de tal hospital, se mide mejor la democracia. Por eso que llaman el poder indirecto que por las votaciones. Si nos siguen dejando votar, sigue habiendo libertad de prensa, podemos hablar aquí que está todo muy bien, desde luego eso fue una conquista, pero de alguna forma se pierde esa otra democracia de no poder votar nada, no poder decidir nada en esos otros aspectos de los derechos. Se está perdiendo también algo común, algo que decíais por ahí como que se había conquistado. No lo habían conquistado más que hasta ese momento y se puede perder radicalmente, lo que decías tú de nuestros padres o de las otras generaciones, ¿no? Por eso yo creo que es importante ver lo que está en juego, ¿no? Está en juego lo que se creía tener, no se tienen los derechos, sino en que se conquistan, se mantienen o se pierden. Conversión entre trabajo y salario, ¿no? Llamamos trabajo a lo que se le da un salario, ¿no? Yo trabajo muchos salarios que se dan, que convierten a la actividad de una persona en trabajo, me parecen absurdos, que no se les debía dar nada, ¿no? Los que trabajan en marketing, en propaganda, controladores de no sé qué, controladores, policías, generales, es decir, eso es trabajo simplemente porque se da un salario. En cambio, hay personas que trabajan en casa, tienen a los viejos, curan a los enfermos y no se les paga nada. Entonces, ¿eso es trabajo o no es trabajo, ¿no? Si miras la vista atrás, el gran éxito de esa primera derrota a la que yo me refería era un poco cómo el trabajo se convirtió en algo colectivo gracias a las luchas, al principio ese trabajo se vendía como fuerza individual, que es lo que tú dices, ¿no? Esa imagen, los campesinos en la plaza del pueblo de Andalucía y el señorito que te trabajas tú y tú, ¿no? Esa venta de trabajo era idéntica en las fábricas. En las fábricas, en los primeros telares ingleses, iban colas y colas de trabajadores y el capataz escogía, ¿no? El primer éxito de la clase obrera fue no vender individualmente la mano de obra, sino hacerlo colectivamente, ¿no? Crear crear convenios colectivos que definían muchas categorías de trabajo y que eso fuese una especie de seguro, que no fuese simplemente como era en el principio del capitalismo y lo que quieren hacer ahora en la estructura liberal, ¿no? Es decir, que el trabajo fuese también un seguro, que en ese nosotros, muchos de los que ya no podían trabajar o estaban enfermos, siguiesen cobrando, ¿no? Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Se va creando entonces un nosotros en las que ya no es inmediatamente la fuerza de trabajo la que depende del salario, ¿no? El éxito del mecanismo
neoliberal fue romper ese nosotros, ¿no? Individualizar eso, como tú muy bien decías. Es decir, no, si tú trabajes más, en lugar de haber una sola categoría de tejedores, que haya 20, ¿no? 20 convenios, y unos con estas, otros. El extremo es la Dupont, ¿no? La Dupont, el salario es un contrato privado. Nadie sabe. La Dupont, y en muchas universidades americanas, una de las cosas que te preguntan cuando te ofrecen un contrato en universidades americanas es ¿cuánto quiere cobrar? Entonces, nadie te lo dice. Preguntas, oye, ¿cuánto pido? Si pides mucho no te coge, pero si pides poco tampoco. Llegamos a las 7:30, porque tenés que ir más rápido. Ese fue el gran éxito, y en la Dupont es así. Nadie sabe lo que cobra el otro porque es un contrato privado, ¿no? Entonces, la producción hoy de riqueza, como te decía antes, es financiera. La gran producción, lo que mueve dinero hoy, en España, por ejemplo, la industria es poquísimo. No tengo las cifras así en la cabeza, pero la mayoría de los trabajos son pijadas, absurdos, ¿no? Es decir, que simplemente se codifica como trabajo porque lo paguen, ¿no? Entonces, un salario mínimo, un salario generalizado, de alguna forma, no necesitaría, quitaría burocracia, darlo a todo el mundo. Hay que simplemente llevar la lista de los partidos y esos salarios de trabajo. No habría ni que vigilar lo del paro, ni sellar, ni ninguna, la burocracia disminuiría. El problema de esta crisis es el problema de que hay mucha riqueza. La riqueza no disminuyó nada, sigue aumentando gracias a la técnica. Podrían regalar los coches si quisiesen. Lo que decía yo de los bancos era que es un fetichismo, que mientras no nos demos cuenta de que lo del dinero es como una cosa completamente artificial, que no espabilamos, porque es puramente artificial. ¿Por qué por este trabajo se paga y por el del ama de casa no? Porque el que hace voluntariado no cobra, y el que vigila, que pagas piezas, ¿no? Los cronometradores sí cobran. De alguna forma, si se rompe eso, ¿no? Y se vuelve a ese concepto de nosotros, yo creo que un salario posibilitaría que se crease muchísimos más de ese trabajo voluntario, ese trabajo que crea buena vida, ¿no? Que llevaría a limpiar a Boño, a mucha gente, muchos voluntarios, como también pasó. Habría menos gente para esos otros trabajos que tendría que pagar mucho más, y la explicación es difícil porque está triunfando eso que llamaba yo la guerra entre pobres, ¿no? Y si realmente son jóvenes contra los trabajadores cotizados, no trabajadores cotizados, la única forma de salir de eso es pasar a nosotros, salir del yo, porque contra lo que decíamos ahora, claro que esta crisis, ¿cómo me imagino yo que si gana, que es muy probable que gane? ¿Cómo va a ser el seguro social? ¿Cómo va a ser la medicina? Pues no me distinta que en Suiza, me temo, ¿no? Es decir, cada palo aguanta su vela. Claro, la seguridad social va a ser la de los coches. Si tú cotizaste para que te atiendan en el parto, pero no cotizaste para que atiendan al hijo que tuviste, en Suiza no se atiende al hijo que tuviste, ¿no? Como en Estados Unidos vas a los hospitales y llevas la póliza como el del coche. Tienes derecho a esto. Tienes derecho al trasplante, pero no tienes derecho a estar en una cantidad de cosas de eso, ¿no? Poco modelo contra modelo, hay que escoger entre eso, que es la solución, de decir, bueno, cada uno cotizó para lo suyo, fondos privados, que los fondos privados no necesiten burocracia, depende de un broker que los va a invertir o algo. Modelo contra modelo, y yo creo que es lo que hay que explicar a la gente, ¿no? El proceso de equilibración va a llevar, si tiene éxito, a que si hay 6 millones de parados y no tienes derecho a que de eso, pues vas a la beneficencia, como vas en América, y si no tienes beneficencia, pues te mueres, o tienes militares que llamen en Estados Unidos, y aquí punto, y después, y si los otros, no hay un nosotros, le parecerá lo normal, ¿no? Es que nadie se extraña de que no cotizaste, pues de la enfermedad, te ayuda a la beneficencia, que hay muchos beneficios. Y un poco es o colectivo o individual, ¿no? Pero intermedio como ahora, de los socialdemócratas puede ser lento, puede haber países que aguanten ese modelo socialdemócrata, yo tampoco lo excluyo. Pero la forma de explicarlo es que estamos
juvenil, es decir, hasta ahora las pensiones son cotizaciones, el trabajo ahora que no está asalariado no va a llegar a eso, ¿qué solución tiene? Pues la misma, ¿no? Que, bueno, da ellos a todos derechos de pensionista aunque no hayan cotizado nunca. Antes o después esa contradicción está ahí, ¿no? A los emigrantes no cotizaron nunca, ¿se les da o no se les da? El criterio individualista es no, y hay mucha gente que te dice no, y tenemos esa dificultad terrible, ¿no? Eso que tú dices lo veo clarísimo. Lo de los suicidios está todavía, como toda la crisis, está por evaluar, ¿no? Pero es un tema clásico de sociología, ¿no? Los suicidios que hacen altruistas son los suicidios egoístas, ¿no? Ya el primer trabajo que está sobre suicidio diferencia así tres clases de suicidios, ¿no? Unos que lo hacen por egoísmo, por decir, no puedo más y aquí me quedo, ¿no? Y otro tipo de suicidio que una especie de lo llamaba, que lo describe como suicidio altruista, ¿no? Un poco el suicidio este de Grecia, no sé si seguisteis la carta que dejó, si hubiese alguien con una metralleta, yo sería un poco ese modelo, ¿no? Bueno, me inmolo, ese modelo de la inmolación. Aquí todavía, como España es un país que cuantifica muy mal los suicidios, ¿no? En ese sentido no hay, ¿no? Todos los indicadores así de agravamiento subjetivo de trastorno mental con la crisis, por ahora los indicadores no revelan nada, a sorpresa de todo el sistema que estaba esperando y está esperando en todo lo que contáis. Una de las cosas más sangrantes y que abona un poco lo que comentáis es el uso de los neurolépticos en las personas mayores, ¿no? Y que a mí me parece un asunto absolutamente escandaloso. Sabéis que hay unos neurolépticos muy caros de nueva generación, que son pues desde hay muchísimos, pero básicamente que tal como están diseñados sería el ideal para los viejos porque no son mejores que los antiguos que cuestan muy baratos, el aparato de Sinova, pero la única ventaja que tienen para costar muchísimo más es que no producen trastornos estapiramidales como parkinsonismo, ¿no? La población de más riesgo es la población mayor. Entonces, en cambio, las instrucciones para prescribir esos neurolépticos es que las personas mayores, aunque los psiquiatras prescribamos esos fármacos, tienen que ir a inspección a que los sellen, ¿no? Con lo cual es el ejemplo extremo, ¿no? De cómo es un criterio economicista y no un criterio político. Pensando que es una población que va a gastar mucho, esa población que era la que debía usar esos neurolépticos se hace la demagogia de que una persona de 30 años se lo receta si lo compra en la farmacia y una persona anciana tiene que ir, una persona mayor, ¿no? Entonces ese es el ejemplo extremo, ¿no? Del criterio economicista, de eso que contabas tú, ¿no? En contra de la clínica, que sería justo al revés. A un chaval joven es sensato empezar a darle un neuroléptico de los clásicos que no cuesta casi nada, pues se hace justamente al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de la crisis suele tardar, quiero decir que los efectos individuales de las crisis, esa cuestión de mediación, suele tardar, es un poco como los duelos, ¿no? Cuando te muere alguien, Dios sabe cuándo, cuando emergen los dolores y eso. Entonces, la respuesta de los suicidios es que empieza a haber algún suicidio de esos altruistas, sobre todo a comunicación. Los suicidios son uno de los problemas que hay también, que cuando hay gente que lo está dudando, pues que se decide en ese momento, ¿no? Entonces, eso de Grecia amenaza, ¿no? O parece un indicador, pero hasta ahora las encuestas, como no es una epidemiología muy administrativa, que depende de los gerentes y todo eso, no se sabe demasiado bien. Y con lo de los gerentes enlazo con la intervención tuya que me pareció muy interesante, ¿no? En ese sentido de lo común frente a lo público. Lo público, con esos criterios de eficacia, siempre tiene una lógica gerencial, ¿no? La figura clave de lo público es el gerente, ¿no? Siempre dicen en el modelo socialdemócrata que el gerente y el que ahorra en esto, emplea, ¿no? Lo común, lo de Sestaferia que tú comentabas, esas extracciones será una lógica antigerencial, ¿no? Y por ahí sería también una posición, ¿no? Van a ser figuras claves en todos estos centros, los gerentes o los minigerentes,
todos los nuevos modelos sanitarios y lo que es lógica gerencial, que ya ahorrar lo más posible, emplear lo menos posible. Ir contra ello, a mí me parece muy interesante de tu intervención, de recuperar esas otras tradiciones asamblearias, no creerse, ¿no?, esa lógica de los ejemplos. Y luego recomendar que en eso que tú decías, que procuremos un poco salir de la razón individual, ¿no? Es decir, todos tenemos casos individuales, pero en público debemos emplear la razón pública, ¿no? No traer a lo público lo privado para que sea útil, ¿no? Poner en común todo eso.